Míralos bien, ¿de verdad te parecen Pokémon? Porque si somos honestos, no se parecen a los personajes con los que la mayoría crecimos. Mientras Charizard era un dragón y Blastoise una tortuga gigante, también existían Pokémon como Jynx, Mr. Mime y Porygon. Y cuando los veo juntos, es imposible no preguntarse cómo terminaron formando parte de la primera generación. Así que hoy vamos a recorrer sus figuras, descubrir los detalles que las hacen tan curiosas y ver cuánto cuesta tenerlas en una colección. Y aunque todos ellos pertenecen a la primera generación, basta con verlos una vez para entender por qué nunca pasaron desapercibidos. Así que empecemos con una figura que hasta el día de hoy sigue dividiendo la opinión de muchos coleccionistas, Jynx. Y comenzamos probablemente con uno de los diseños más polémicos de toda la primera generación. Basta con verla para entender por qué. Su enorme cabellera rubia, sus labios color rosa y su vestido rojo hacen que destaque de inmediato entre cualquier colección. Esta figura además se conserva en muy buenas condiciones con colores que siguen viéndose muy vivos a pesar de los años. Pero aquí viene un detalle que muy pocos conocen. La figura de Jynx únicamente se lanzó en las versiones japonesa y Outly. Hasbro nunca lanzó una figura como esta, lo más cercano fue un llavero. Eso hace que estas versiones sean especialmente interesantes para quienes buscan completar una colección. En mi caso, esta figura es la versión japonesa y pagué $75 por ella. Pero esa no fue la única versión que recibió. También formó parte de la línea Mini de base, una colección que logró conservar su esencia en un formato mucho más compacto. En este caso, destaca por su base que complementa perfectamente los tonos de la figura. Además, la pieza se encuentra en un estado de conservación de 9 de 10, por lo que sigue luciendo realmente bien a pesar de los años. En mi caso, pagué $20 por ella, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan añadir a Jynx a su colección sin invertir tanto como en la versión Tommy. Aunque si hay un Pokémon que realmente merece llevar el título del más extraño de la primera generación, todavía no llegamos a él. Lo curioso es que a pesar de lo peculiar que resulta su diseño, es una de las figuras más accesibles de esta colección. La figura de Mr. Mime únicamente se lanzó en sus versiones japonesa y Outly. En mi caso, esta figura también es la versión japonesa y pagué $20 por ella. Y a pesar del paso de los años, sigue luciendo en excelentes condiciones. Pero la historia de Mr. Mime no termina ahí. También formó parte de la línea de Mini de base hexagonal. Una versión mucho más pequeña, pero consigue capturar la esencia tan peculiar de este Pokémon. Y a pesar de los años, sigue luciendo en muy buen estado. En mi caso, pagué $10 por esta pieza. Y aunque esta figura rompió por completo con la idea de cómo debía verse un Pokémon, el siguiente llevó ese concepto mucho más lejos. Y si estás disfrutando este recorrido por la colección, no olvides suscribirte. Y de paso, cuéntame en los comentarios cuál de estos Pokémon siempre te ha parecido el más extraño. Y aquí está el personaje del que tanto te hablaba. Si hubo uno que rompió por completo la idea de cómo debía verse un Pokémon, ese fue Porygon. Pero además de su diseño, existe otra razón por la que millones de personas lo recuerdan. Tras un famoso episodio del anime relacionado con efectos de luces intermitentes que afectaron a numerosos espectadores, Porygon quedó asociado a esa polémica y prácticamente desapareció de la serie. Y aunque eso marcó para siempre su historia, su figura terminó convirtiéndose en una pieza muy apreciada por los coleccionistas. Respecto a su figura Tommy, refleja perfectamente ese diseño tan característico. Y al igual que otras piezas de esta colección, únicamente se lanzó en sus versiones japonesa y Outly. En mi caso, esta figura es la versión japonesa y pagué por ella $30. Pero la historia de Porygon no termina ahí. También recibió una versión mini de base hexagonal. También presenta su característica base en forma hexagonal, que complementa muy bien la pieza y con el paso de los años sigue luciendo en muy buenas condiciones. En mi caso, pagué $10 por esta figura.
Y después de recorrer las figuras de Jynx, Mr. Mime y Porygon, queda claro que la primera generación no solo dejó a los Pokémon más populares de la historia, también se atrevió a romper las reglas con diseños que incluso décadas después siguen siendo tan extraños como memorables, y sus figuras continúan ocupando un lugar muy especial dentro de cualquier colección. Ahora quiero leerte en los comentarios cuál de estos 3 Pokémon siempre te ha parecido el más extraño. Y si disfrutaste este recorrido, aquí arriba te voy a dejar el video de las figuras Bandai Mini de base negra. Ahí conoceremos otra línea con diseños muy diferentes y varias piezas que también tienen mucho que contar. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo.